Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas todas y todos al taller de cuentos breves, dictado por la tremenda autora Dolores Reyes en el contexto de Buenos Aires en palabras. Soy Carmen García Palma, directora ejecutiva de Fundación Plagio. Les quiero contar un poco más acerca de este concurso que se realiza por primera vez en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires en 100 palabras tiene su raíz en el concurso de cuentos breves Santiago en 100 palabras, un concurso que se realiza hace ya 22 años en Santiago, perdón, la capital de Chile, y que ha convocado más de 1 millón de cuentos originales. Dado el éxito que ha tenido Santiago en 100 palabras, el concurso se ha llevado a otras ciudades del mundo y otras regiones de Chile de manera muy exitosa. Hoy en día estamos no solo en Santiago, en la región de Antofagasta, en la región de Magallanes, Araucanía, Biobío, sino que también muy fuertemente en Colombia, con Bogotá en 100 palabras, con Medellín en 100 palabras, Cali en 100 palabras, en Boston también en Estados Unidos, y en Budapest hace ya 10 años. Entonces, era para nosotros una necesidad y un deseo que llevaba mucho tiempo el hacer Buenos Aires en 100 palabras. Fue gracias a que este año la ciudad de Santiago fue la invitada de honor a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que pudimos llevar el concurso a la capital argentina. El objetivo es invitar a todas y todos a escribir de 100 palabras sus relatos de la ciudad, su versión, sus percepciones, sus recuerdos, sus fantasías. El formato, si bien es bastante sencillo, es un desafío, ¿no? Escribir un relato de 100 palabras. En ese sentido, estamos muy contentas porque puedo adelantar que ya llevamos más de 4.000, casi 5.000 relatos que han participado ya en Buenos Aires en 100 palabras. Así que los quiero dejar, por supuesto, muy invitadas e invitados a dar sus cuentos. Pueden enviar hasta 5 cuentos por persona. Tenemos hasta el 10 de julio para participar a través de buenosairesencien-palabras.com, el 100 con número. Quiero aprovechar también, ya que les estoy hablando, de saludar a nuestros socios, a Filpa, con quien estamos coorganizando esta maravillosa charla, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de Impulso Cultural, a nuestros media partners, Infobae, Leamos, también a nuestros queridos socios del Mundial de Escritura que hacen posible que estemos desarrollando esta iniciativa. Bueno, y ahora quiero dejarlos con la gran escritora Dolores Reyes, autora de los tremendos libros Come Tierra y Miseria. Dolores, además de escritora, es docente, feminista, y hoy preparó una charla muy especial en el contexto de Buenos Aires en 100 palabras, donde además de procesos creativos, nos va a dar algunas herramientas de escritura para el cuento breve. Así que sin más, los quiero dejar con Dolores Reyes. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias por participar, por anotarse. Estoy muy contenta por la convocatoria. Estuve cuando lanzaron la convocatoria, la apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires con la ciudad de Santiago, con Chile como invitados, y escuché la convocatoria y en ese momento me resultó muy, muy interesante y no sabía que me iban a convocar después para dar este taller, así que estoy súper contenta, ¿no? Como bien dijo Carmen, un cuento, una historia, una semblanza de la ciudad en 100 palabras es todo un desafío, ¿no? Entonces, la idea justamente de este encuentro es darles algunos tips, ¿no? Más allá de que les voy a hablar un ratito de mi proceso de escritura, también vamos a hablar un poco de cómo titular, cómo iniciar un cuento, de dónde sacar materiales, ¿no? para escribir en torno a la ciudad. Quiero también aclarar que es la ciudad en sentido amplio, ¿no? No es solamente capital, sino que es todo el AMBA.
Porque en estos días varias personas me dijeron, uy, o me escribieron por redes diciéndome, qué lástima que yo no puedo participar porque soy de San Martín, porque soy de Ramos y demás. Entonces le aclaré a más de uno que sí son parte de la ciudad y que sí pueden participar. Entonces, a la hora de abordar la escritura sobre la ciudad o una ficción, ¿no?, que tenga a la ciudad casi como un personaje central, bueno, también van a poder transitar distintos escenarios, ¿no? De hecho, cuanto más quizás nos alejemos de un prototipo de Ciudad de Buenos Aires que esté muy fosilizado, me parece que los textos van a ser mucho más interesantes a la hora, ¿no?, de buscar lectores y convencer jurados. Bueno, les voy a hablar un poco de mi proceso de escritura, que no sé si es el de los más típicos del mundo, ¿no? Pero a mí siempre me funcionó. Yo me levanto muy temprano cada mañana, cuando la casa está en silencio, cuando ni siquiera salió el sol todavía. Me pasan dos cosas en ese horario, ¿no? Tengo un nivel de concentración altísimo por la mañana. Hay silencio, no hay ningún ruido, nadie entra, nadie sale, nadie me llama y demás, entonces puedo estar absolutamente metida dentro del texto que estoy trabajando. Y después pasa algo con la oscuridad, con lo onírico, que a mí me interesa muchísimo y que está muy adentro de los libros o de las ficciones que yo trabajo, entonces de alguna forma me llevo todo ese universo de vigilias, de sueños, de amaneceres, de despertares, adentro de la ficción que voy a trabajar. Entonces, lo que hago primero es dar de alguna forma con el tono del texto que estoy trabajando. Primero leo, ¿no? A veces retomando mi propia escritura, prendo la computadora y busco el texto que quiero trabajar, leo lo que ya noté, ¿no? Leo lo que ya fui trabajando, y otras veces me sirve leer poesía. Quizás por eso, tanto como Come Tierra como Miseria, las dos tienen, y eso no me había dado cuenta yo, sino que me lo hicieron notar, las dos novelas tienen epígrafes de poetas. Yo creo que un poco viene por ahí, ¿no? Hay un tono que lo arrastro al mundo de la poesía, y esto lo traigo al taller porque la poesía tiene la ventaja de concentrar mucho significado en poca materialidad, ¿no? Hace un trabajo con las palabras de recorte y de pulido muy interesantes que puede servir a la hora de abordar un microrelato tan limitado, ¿no? En 100 palabras. No estoy diciendo con esto que ustedes vayan a escribir poesía, pero sí que es un recurso que la poesía lo trabaja a morir, ¿no? El tema de ajustar el material, el tema de seleccionar muchísimo el material lingüístico que se va a trabajar. Como pueden ver, hay una conexión absoluta entre el mundo o el universo y el lugar de las lecturas, también a la hora de ponerse a escribir. Yo recién ahí, cuando logro ese tono, cuando logro meterme adentro de ese universo que estoy construyendo, bueno, cuando siento de hecho el tono y el universo, ahí me vuelco a producir texto nuevo, me vuelco a, ya sea continuar una novela o empezar de cero, puede ser un cuento o puede ser una novela también. Ahora, cuando escribo, porque estoy fuera de concurso, justamente no me preocupo tanto por la extensión del relato, pero sí tuve que escribir para medios como Anfibia, el Diario AR, Infobae, y sí tuve que ajustar ahí el material a un pedido. También escribí ficción, cuentos para plataformas como Scribd, en donde siempre te hacen contar palabras y caracteres, ¿no? Entonces, también en algunas antologías de cuentos, también, ¿no? Lo mismo, hay siempre una extensión mínima, una extensión máxima, y ahí sí uno tiene que estar de alguna forma haciendo esto que ustedes van a tener que hacer, ¿no? Contando palabras. En el Word tienen indicados caracteres, palabras y demás, entonces es algo que ustedes pueden ir probando, ¿no? De hecho, jugando de alguna forma a ver cuánto tiene la extensión del texto que están produciendo, ¿no? Al principio como un juego y después como una forma de corrección.
De alguna forma estas son también instancias en la hora de escribir cualquier texto, ¿no? Hay una instancia de producción en la que hay que aflojar la mano y hay que sacar el relato de alguna forma, y después, bueno, eso se corrige, se ajusta, se borra, se vuelve a escribir, o se sacan partes, se colocan, se focaliza en algo que uno quiere que permanezca, ¿no?, marcado de alguna manera. Eso viene después, ¿no? Son como dos instancias, la escritura por un lado y la corrección. Para mí son las dos absolutamente necesarias. Ahora, a la hora de escribir un microrrelato, esto es todavía más necesario, ¿no? Hay que ajustar muchísimo el material y la historia que uno quiere decir tiene que estar bien desarrollada. Entonces, bueno, van a tener que hacer ese ejercicio de escritura y corrección con mucho detenimiento, ¿no? Después quiero decir algo del proceso en general de escritura, porque más allá de que ustedes tengan que tener muy en cuenta la extensión, cada proceso de escritura es particular, ¿no? Uno a la hora de escribir un texto, de alguna forma también descubre, ¿no?, el proceso de escritura para ese texto en particular. En mi caso no fue lo mismo para Cometierra que para Miseria, fueron dos textos que los escribí de formas muy distintas, ¿no? Miseria fue la mitad escrito en pandemia, ¿no? Y hay un encierro que incluso me dificultaba encontrarle la musicalidad al texto. Entonces, en realidad uno con cada texto que produce se redescubre, ¿no?, como el método de escritura. Entonces, el desafío también para ustedes es ver en este texto que tiene que tener a la ciudad como eje central, bueno, ¿qué les sirve, no? ¿Qué es lo que les resulta a la hora de escribir? Hay quienes tienen energía diurna y por ahí prefieren salir a caminar y sentarse en un café, llevar la computadora o llevar un anotador, un cuaderno y ponerse a escribir ahí. Es absolutamente tentador hacer eso por momentos, y hay quienes, bueno, escriben mejor a la noche, en casa, en soledad, en bares, ¿no? En bares de la Casa de Corrientes, que son de hecho famosísimos porque fueron lugares que frecuentaban, ¿no?, escritores, y que incluso se los podía ver escribiendo más de una vez. De alguna forma esto también es cuestión de ensayo de error, encontrar un método para cada texto, y en este caso, ¿no?, de la propuesta de plagio y de Buenos Aires en 100 palabras, hay que encontrar un método que les sirva para esta convocatoria particular. De alguna forma, algunas recomendaciones para escribir un pequeño relato, más allá de todo esto que estuve hablando, que fue bastante general. A la hora de escribir un relato pequeño hay que depurar el material muchísimo más. Yo recomendaría, esto sí, poca adjetivación, ¿no? A lo sumo un adjetivo cada tanto ultra necesario y bien colocado. ¿Esto qué hace? Hace que los sustantivos tengan muchísima más potencia, ¿no? Aparezcan las palabras descarnadas, que muchas veces lo que hacen es, bueno, esto, potenciarse. Esto lo hice muchísimo en Cometierra, justamente con la voz de Cometierra cuando estaba conversando con alguien, ¿no? Yo pensaba en los adolescentes que están muy metidos para adentro, muy enojados con la vida porque han soportado en realidad cosas muy terribles a una edad muy, muy corta, y te hablan, como se dice acá en Argentina, corto y al pie. Ustedes de alguna forma van a tener que hacer un cuento que es así, ¿no? Corto y al pie. Entonces, yo directamente sacaría la doble adjetivación, los excesos de adverbios, ¿no?, terminados en mente, por favor, porque es un párrafo, entonces no se puede, no vuelen todos los seguramente, etcétera, etcétera. Y si quiero colocar algún adjetivo que sea bien preciso, bien colocado para estar significando algo con contundencia, ¿no? De hecho, la doble adjetivación y el abuso de los adverbios, bueno, ya hace ruido en un relato extenso, en un cuento extenso, imagínense en un microrrelato de media carilla, ¿no? Otro consejo que les daría: deambulen, busquen, piensen en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, en el presente.
algo en cómo la ciudad los fue marcando. Y después siéntense a escribir, traten de tener alguna idea sobre lo que van a escribir. No siempre funciona, pero muchas veces sí funciona, ¿no? Tener una idea fuerte puede ser fundamental. Hay muchas cosas que van a salir después en la escritura misma, pero con una idea potente, bueno, tenemos una buena parte del camino allanado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Cometierra, yo tenía la idea de una nena, en realidad la imagen de una nena muy chiquita, sentada en un cementerio, de unos 7, 8 años, con el pelo llovido y lacio, sentada sobre la tierra de un cementerio, ¿no? Esa fue la primera imagen que tuve de la novela, y la idea que busqué, ¿no?, que estuve pensando es justamente, como ella comía tierra del cementerio, era pensar qué le pasaba con esa tierra, ¿no? Qué le pasaba en su cuerpo. Y la idea que me surge ahí es que, bueno, quizás algo de el espíritu, la experiencia vital, la memoria o el alma pasada a tierra, igual que pasa la carne, los pelos y la sangre, y Cometierra o la nena lo que hacía era llevárselo adentro del cuerpo y poder ver, ¿no? Poder, por medio de visiones, conectarse con esos otros cuerpos que estaban tocando la tierra, ¿no? Entonces, ahí tenés una idea chiquitita que después, bueno, uno la despliega con años de trabajo y escritura y termina siendo la historia que termina siendo. No siempre sucede de esta forma. Algunas veces uno se sienta con una frase, una voz, una idea muy difusa y todo lo demás va surgiendo en la escritura. Pero cuando uno tiene una idea más o menos potente, yo siento que tiene una buena parte del camino allanado, ¿no? Y más fácil, y puede armar un relato en torno a esa idea. También se la puede buscar por escrito la idea, ¿eh? Se puede salir a deambular, se puede bucear en nuestra propia experiencia, en los recuerdos, en algo que nos pasó en torno a la ciudad, en donde la ciudad haya sido de alguna forma centro determinante de esa experiencia. Entonces, bueno, siéntense y piensen, rememoren, salgan a dar vueltas por la ciudad, hasta que tengan ahí algo, una escena quizás que sea potente como para desde ahí armar una pequeña historia. Paso a otro tema que es también para mí es fundamental, que es cómo titular. Bueno, con Cometierra, imagínense que ni siquiera prácticamente ninguno de los 14 países en donde está la novela, de los 14 idiomas donde está la novela, además del español, le cambiaron, ¿no? Cometierra, salvo en Suecia, que las cometierras son como unos bichitos, insectos muy conocidos, entonces le pusieron algo así como la que come tierra. Pero en todos los demás idiomas le dejaron el mismo título. Ahora, ustedes en este concurso, en esta convocatoria, tienen algo bastante interesante, ¿no? Que es que no tienen límite en cuanto al título, no tienen límite de palabras, no es que le dijeron como tienen 100 para el cuerpo del relato, y en el título no tienen este límite. Entonces, yo jugaría un poco de alguna forma, ¿no? Jugaría un poco, construiría un poco más. Tienen esto, ¿no? La chance de extenderse un poco más y jugar, investigar. Yo siento que pueden ser muy creativos, ¿no? Sin preocuparse por la extensión. En ese título es como un plus que da el concurso, y también, bueno, el título es una suerte de carta de presentación del texto, así que no es algo menor como se titula. Bueno, ¿cómo comenzar un relato? Yo me fui anotando los ítems para hacerlo más ordenado. Bueno, yo sí soy partidaria de los grandes comienzos, ¿no? Para mí es muy importante como el final, del cual vamos a hablar después. Pero bueno, hay comienzos que nos marcan, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo tengo tatuado en la espalda, que fue el primer tatuaje con letras que me hice, amanece y ya está con los ojos abiertos, que es el comienzo de Limonero Real, una novela de Saer que yo adoro absolutamente. Bueno, Saer era muy obsesivo a la hora de los comienzos de sus relatos.
Les traje un par para que vean esto, ¿no? Este es el entenado, y el comienzo es: de estas costas vacías me quedó sobre todo la abundancia del cielo. Bueno, Saer era otro que leía poesía antes de ponerse, o el gran, ¿no?, escritor que leía poesía antes de ponerse a escribir, y se nota muchísimo. Este es el comienzo de Lo Imborrable. Les voy a dar mis favoritos, ¿no? Pasaron, como venía diciendo hace un momento, 20 años, anochece. Día tras día, hora tras hora, segundo a segundo, desde que, por entre sus labios ensangrentados, me expelió, inacabado, a lo exterior. Esto no para, continuo y discontinuo a la vez, el gran flujo sin nombre, sin forma y sin dirección, en el que estoy ahora, bajo los letreros luminosos que flotan, verdes, amarillos, azules, rojos, violetas, irisando la penumbra a la altura sobre la calle, en el anochecer del invierno. Y el último, podría leerles muchísimos, porque los inicios de cuento también son increíbles, pero les traje uno que es humorístico, ¿no? Una suerte de pequeño poema inventado por Saer, con el que comienza glosa, que es muy divertido. En uno que se moría, mi propia muerte no vi, pero en fiebre y geometría se me fue pasando el día y ahora me velan a mí. Bueno, en una suerte de juego, ¿no?, verbal, comienza un libro que es uno de los mejores libros, novelas escritas en Argentina, que es glosa. Por eso vuelvo a decir que para mí el comienzo es muchísimo, ¿no? Viene el título como carta de presentación, y el comienzo del cuento abre la llave del reino. Así que fíjense cómo van a titular, cómo van a comenzar, denle el trabajo y la mirada y el foco, ¿no? Porque es muy importante. Otra cuestión que me suelen preguntar muchísimo, y que además veo en redes que hacen talleres incluso: ¿cómo finalizar un cuento? También es muy difícil, ¿no? El remate, el final del texto es tan importante como el comienzo, y acá, bueno, más aún, ¿no? Yo siento que en 100 palabras todo está como en carne viva, ¿no? Está más focalizado, entonces tienen que cada relato tener un buen cierre. Acabo de dar una recomendación que es esencial para mí, y que cuando llegamos al cierre, bueno, se lo suelo decir a todos mis alumnos de taller, ¿no?, o de clínica: agarren el texto y ya no lo trabajen solamente en la pantalla, la computadora o en el cuaderno. Léanlo en voz alta, léanselo a alguien, que alguien les dé una devolución, algún familiar, algún hijo, alguna amiga que les guste la literatura, le leen un pequeño cuento y escuchan también las devoluciones que les dan, ¿no? Tiene que haber, bueno, cierta magia en ese cierre. Ustedes mismas, y quizás su primer lector, esa persona que elijan, bueno, se tienen que quedar realmente convencidos de que ese es un buen cierre de historias. Leer todo el cuento en voz alta, porque, bueno, no alcanza una lectura con ojos y superficial. De hecho, ahí les van a saltar incluso repeticiones involuntarias, rimas involuntarias, que saltan solamente cuando leemos en voz alta, ¿no? Tienen que leer y ajustar el texto, ajustar ese material hasta que sientan que ese y no ningún otro puede ser el cierre, ¿no? Un cierre de alguna forma inequívoco. Bueno, y acá quiero decir algo en torno a la ciudad y la escritura propia de cada uno, ¿no?, que me parece muy importante ya para la convocatoria de este cuento. No vayan hacia una ciudad genérica, no vayan hacia lo obvio, porque pueden caer en un cliché repetido y deslucido, ¿no? Busquen un tránsito particular, confíen en su tránsito particular, en su experiencia con la ciudad, las cosas que las fueron marcando, las zonas de la ciudad en donde ustedes sienten que fueron dejando huellas. Piensen incluso en cuando eran niños, o incluso miren a la ciudad con ojos de niños, ¿no?, con los ojos del asombro que puede tener una persona de corta edad, o incluso un turista que llega, ¿no? Déjense asombrar de nuevo por esta ciudad. Pregúntense a ustedes mismos, ¿no?, ¿qué ven cuando miran a la ciudad? Incluso pueden salir con un anotador y armar una suerte de constelación de palabras,
yendo a transitar por esas zonas de la ciudad que quieran tomar para su relato, y después esto les va a servir también a la hora de sentarse a pensar y a escribir, ¿no? No van a tener de alguna forma lo que se llama, ¿no?, el blanco de la pantalla, ese temido blanco de la pantalla o del cuaderno, sino que van a tener una colección de imágenes, sensaciones, espacios, voces. Hagan una pequeña colección. De hecho, yo para escribir mi serie, en realidad, Liniers lo conozco, esa zona en donde se desarrolla mi serie la conozco como la palma de mi mano. Y sin embargo, me anoté para ir a hacer ciertas caminatas, ¿no?, por la ciudad, que me sirve, ¿no? Uno de alguna forma desautomatiza la mirada sobre la ciudad, por más que hayas pasado por ese lugar muchísimas veces, bueno, le descubrís cosas nuevas, y eso sirve muchísimo a la hora de ponerse a armar una historia. Así que hagan ese ejercicio porque, bueno, les va a resultar quizás, ¿no?, un disparador a la hora de iniciar un relato que no tenían pensado, ¿no? Algo incluso que les guste, alguna zona de la ciudad que les guste y que les resulte un rasgo más de particular, ¿no?, de la identidad de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tómense este trabajo, fin de semana, algún ratito que haya sol, salgan a dar esa vuelta. A mí me sirvió muchísimo, no solo para mi serie, sino para Cometierra, ¿no?, con un tiempo que es otro, salir a ver, bueno, en mi caso era el barrio, ¿no?, pero pisando hojas de palos borrachos se me renovaron recuerdos, juegos de cuando era chica, imágenes, sensaciones, la barrera, el perro que lo agarra al tren, que es algo que yo vi con mis propios ojos. Bueno, terminaron siendo capítulos y capítulos muy palpables y sensibles de la novela. Entonces, quizás esto a ustedes también le pueda servir, por más que ya vivamos en esta ciudad y hayamos nacido en ella, salir y mirarla con ojos distintos, tomando notitas, tomando apuntes, nos puede servir muchísimo a la hora de presentársela a otros, ¿no?, que van a ser nuestros lectores. Bueno, eso en cuanto a lo que sería método de escritura. Me voy a detener un poquitito en el tema de la corrección. A veces nosotros pensamos que corregir un texto es cambiarle una coma, cambiarle un punto, cambiar. En realidad, pensando de nuevo en las 100 palabras, ¿no?, fíjense a la hora de escribir que si la historia que quisieron escribir realmente está en la hoja, ¿no? Impriman ese relato, léanselo a alguien y fíjense que la historia que ustedes querían contar quedó en la hoja, porque a veces pasa que en realidad está una parte en nuestra cabeza y todavía no lo volcamos por completo ahí. Entonces hagan esto de chequear escritura con otra persona y no chequearla, mandársela por WhatsApp, vayan, ustedes tengan su papel y en última lo que hacen es leérselo. Es muy fácil leerle 100 palabras a alguien, son 5 minutos de su atención, entonces, bueno, ahí, ¿no?, con ese otro que les va a permitir rebotar el texto y corroborar realmente si ese texto está funcionando. Bueno, eso es realmente corregir un texto, ¿no? Ver que no haya rimas, que no hayan repeticiones, rimas involuntarias, ¿no?, por supuesto, que no haya repeticiones, que de alguna forma esto de la historia, que tiene que ser central, porque esto es un relato, un microrelato, bueno, tiene una trama también, esa trama tiene que quedar completamente armada, ¿no?, tiene que estar ahí en el cuento y no que no se entienda, porque justamente hay algo ahí que todavía no logró plasmarse del todo, está verde, ¿no? Entonces, bueno, la corrección tiene que ver con eso, siempre vamos a tener una primera versión de alguna forma en el momento que nos sentamos a escribir, y un texto de 100 palabras con más razón, vamos a llegar a una primera versión de ese texto, ¿no? No va a ser la versión final. La versión final es el resultado de todos estos procesos de depurar, pensar, corregir, sopesar el material, probarlo con otro, imprimirlo, ¿no?, volverlo a leer.
Y esto también, tienen un tiempo para la convocatoria. Cuando sienten que ya se metieron tanto adentro de ese texto que ya están como perdiendo la perspectiva, déjenlo descansar 3, 4 días, déjenlo reposar, olvídense, vivan, hagan su vida un par de días. Cuando se lo olvidaron por completo, lo vuelven a leer y ahí, bueno, van a verle cosas que antes no le veían, porque también cuando uno se mete muy, muy adentro, ¿no? En el proceso, está ya en el tramo final un poco obsesionado con la corrección, bueno, es como que se pierde un poco la perspectiva y ya nos servimos nosotros mismos como lectores. Entonces, también es bueno dejar descansar un tiempo, unos días, el texto para volver a verlo, bueno, también con una cierta inocencia, con una cierta escucha o lectura muy, muy distinta, muy nueva de alguna forma. Si hacen todo esto, bueno, más allá de que ganen o no, de que queden finalistas o no, estoy segura que va a salir un buen microrrelato de la ciudad. Y piensen también a la ciudad como, no como un escenario, esto me interesa muchísimo, ¿no? No como un escenario, no como una postal, algo como de fondo, ¿no? Sino realmente la ciudad tiene que ser una protagonista más de este texto. Más allá de, bueno, la ficción o la trama pequeña que ustedes vayan a desarrollar, la ciudad es central, la ciudad, yo de alguna forma tomé siempre como central, casi como un personaje más, la tierra, ustedes tienen la ciudad, ¿no? Y no se queden solo con lo visual, sino armen la ciudad con los 5 sentidos, o que su personaje salga a recorrerla de alguna forma, también incorporando los ruidos de las barreras de los trenes, los ruidos de los colectivos, camiones, autos, depende lo que quieran armar, ¿no? El subte, todo lo que es sonoro, incluso el humo, la contaminación, ¿no? Lo que nos afecta a los otros sentidos, bueno, incorporen ahí como para darle una suerte de carne, ¿no? A ese personaje central que va a ser, bueno, la ciudad de Buenos Aires. Hasta acá mis recomendaciones, porque las organizadoras de este encuentro me dieron una lista bastante larga de preguntas, ¿no? Que fueron llenando ustedes. Mi última recomendación, la vuelvo a decir porque acá veo que la tengo anotada, es que se lleven un cuadernito de observaciones. A mí me lo hicieron hacer varias veces cuando hacía taller de escritura, ¿no? Un cuaderno, una libreta, vayan anotando experiencias, voces, imágenes. No saben después de dónde va a salir un relato. Ahora, las preguntas. Bueno, la primera pregunta es de Micaela Fernández y me pregunta, ¿cómo haces para crear en medio de la cotidianeidad? Es difícil, es súper difícil, ¿eh? Yo a mis personajes de alguna forma los veo, ¿no? Siento que, pienso en este mismo momento, ¿no? Estoy hablando con ustedes y siento que los tengo ahí, ¿no? Que nos estamos mirando de alguna forma, a ver, bueno, ¿cuándo te pones a escribir? Hay algo que es increíble de eso, ¿no? Y que es como, bueno, ahí cuando se consolida un personaje por la voz, cuando uno tiene el aspecto físico, cuando le tiene sacado el cuerpo, la forma de ser, incluso a los defectos, ¿no? Como Tierra es absolutamente pesimista y encerrada y desconfiada por momentos del mundo. Bueno, de alguna forma la tengo tan vista, escuchada, la siento de una forma tal que, bueno, de ahí empieza a escribir. Yo sé que esto es un proyecto mucho más pequeño, ¿no? Pero en medio de la cotidianeidad que tenemos nosotros, bueno, algo que les tire y que los movilice realmente a ponerse a escribir sobre la ciudad. Buscar el momento que les sirva más a ustedes, que estén en silencio, que sí que se puedan concentrar, ¿no? Tanto la escritura como la corrección, bueno, requieren un ejercicio de concentración importante, entonces yo les diría que traten de aislarse al ruido. Esto me está sirviendo muchísimo en estos momentos, pero yo muchas veces me aíslo un poco con auriculares. Fíjense el rincón de la casa que les resulte más funcional a la hora de aislarse, que no los interrumpa. De hecho, pueden avisarles, ¿no? Las personas que viven con ustedes,
esto no va para el que vive solo, pero bueno, si tienen familiares o viven con amigos, avisen que tal momento lo van a tomar para escribir, que no los interrumpan, por favor, porque a veces nos quedamos con una idea ahí, nos interrumpen y la idea voló, ¿eh? Y lo mismo, si alguien va a escribir a partir de sueños o imágenes oníricas, eso es todavía más frágil, así que anotador y lo escriben en el momento. Me sigue sirviendo para las novelas, para los cuentos, cualquier ideita que me surge, la anoto en el celular, incluso en el blog de notas o en un WhatsApp que tengo, que ya de un teléfono que mi hija cambió y yo sigo teniéndolo, ¿no? Y lo anoto ahí, y cuando tengo la oportunidad de sentarme tranquila frente a la computadora, voy y busco esas notas, esas imágenes, esas voces que anoté ahí y las incorporo, ¿no?, al relato. Si no las anotaron, las perdieron, porque yo les aseguro que no se van a acordar. Muchísimas veces digo, ay, esto está buenísimo, me voy a acordar. Si no lo anoté, no me acuerdo nunca más. Así que anoten donde les sirva anotar, anoten absolutamente todo, ¿no? Después eso lo usan para ponerse a escribir. Bueno, otra pregunta que me hicieron: en este mundo en el que todo está dicho, ¿cómo hace para ofrecer una mirada singular y original? Bueno, Mariel Stratman, yo no creo que en este mundo esté todo dicho para nada, ¿no? Que pienso que el mundo nos sorprende todo el tiempo, incluso últimamente nos sorprende de formas no tan agradables, ¿no? Y eso hace que nos descoloquemos bastante en relación al mundo. Y esas cuestiones que nos problematizan de alguna forma también son interesantes abordarlas a la hora de ponerse a escribir. Yo a veces siento que pienso por escrito, o que incluso escribiendo es mi mejor forma de ordenarme la cabeza y pensar. Bueno, esto en relación a mí misma, ¿no? Sé que esta convocatoria es, bueno, en referencia a la ciudad y que tiene un material determinado, pero quizás esta experiencia, que es algo mío, ¿no? Una forma de ser mía y de pensar la escritura, les sirva para mucho más que este concurso, ¿no? Pregunta siguiente: ¿cuál es su propósito al escribir? Bueno, María Zabaleta, a mí me gusta contar historias, ¿no? Soy muy fan de contar historias, me gusta muchísimo eso, ¿no? Hay algo que es incluso de la raza humana, que es como el fogón original, ¿no? Que es gente pone un fuego y se reúne alrededor a contar historias, ¿no? Como si fuesen payadores de alguna forma. Pienso en los grandes relatos como Ilíada y Odisea, que fueron como historias tradicionales repetidas, ¿no?, oralmente, quizás durante cientos de años, hasta que alguien, bueno, las escribe por primera vez, ¿no? De alguna forma fosiliza algo que es un relato y que son historias, ¿no? Que se van ayornando o se van produciendo pequeñas modificaciones justamente con cada versión, ¿no? Cada historia que circula de boca en boca, cada glosa, justamente cada versión lo que hace es dar una nueva perspectiva o ir de alguna forma depurando esa versión de una historia hasta que se escribe. De alguna forma, a la hora de escribir, es eso lo que me interesa, ¿no? Generar historias que también atrapen a un lector y le pasen cosas con una experiencia de lectura. Siento que esa experiencia simbólica que nos trae el mundo de las historias nos conforma, nos constituye como personas, tanto o más que la experiencia directa. Así que ese es mi propósito a la hora de escribir: contar historias que conmuevan, que emocionen, que atrapen a un lector y que les den, bueno, una riqueza en cuanto a su experiencia simbólica. De alguna forma la literatura nos permite vivir muchas vidas. Bueno, esto lo podrían pensar para la convocatoria. Sé que cada uno de los jurados a la hora de leer los textos va a leer muchas ciudades de Buenos Aires, y eso es lo más interesante de esta convocatoria. Así que no vayan al estereotipo, piensen, ¿no?, en la particularidad de ustedes, confían en la particularidad de ustedes en cuanto a la ciudad y las huellas de la ciudad en ustedes y de ustedes en la ciudad. Bueno, Catalina Forgino me pregunta cuál es su rutina de escritura.
Hablé bastante ya de mi rutina, de mis métodos de escritura. Ahora les voy a decir algo que no dije hasta ahora y que es fundamental. Yo me obligo a escribir directamente, porque si ando de vaga muchos días, no escribo, o sea, tengo 10 millones de cosas para hacer, ¿no? A la hora de escribir, ¿no? Tenés, uy, Dios, o sea, la realidad, la vida, la crianza en mi caso, o sea, tenés 1000 cosas para hacer siempre. Entonces, también corran las obligaciones, corran todo lo demás, las distracciones, y oblíguense a escribir, que funciona. Les puedo asegurar que uno se sienta y escribe, ¿no? Y después eso te genera una felicidad que es impresionante, ¿no? Hay algo del proceso de escritura que nos da una satisfacción tan grande como ninguna otra cosa, y por eso lo seguimos haciendo, ¿no? Bueno, a ver, otra pregunta más. ¿Cómo se escribe? Todo lo que uno quiere escribir en solo 100 palabras. Bueno, esta la hizo Rocío Escobar, si no me equivoco. Algo de eso estuvimos hablando. Hagan foco en lo que quieren contar, ¿no? Porque tienen que ajustar, saquen todas las palabras innecesarias y que no están aportando. Yo les puse, por ejemplo, el tema de los adverbios de modo, el tema de las repeticiones, el tema de la sobreadjetivación. Bueno, espero que les sirva y bueno, es un desafío, ¿no? Ustedes aceptaron este desafío. Por supuesto que es difícil, ¿no? Es súper difícil, pero es también parte de, no sé, la parte lúdica del concurso. Bueno, ejercicios para destrabar la escritura. Bueno, ya el tema de la escritura consigna a mí siempre me resultó muchísimo escribir con una consigna, y ustedes la tienen dada por la convocatoria del certamen. Entonces, eso mismo, ¿no? Pensar a la ciudad en 100 palabras y armar una historia con ese límite es el ejercicio que les están proponiendo para destrabar. No piensen que salen de la nada, ¿no? Vuelvo a decir el tema de las colecciones de palabras, de los registros pequeños, del deambular por la ciudad, de los lugares, ¿no? Que les llaman la atención. Yo para mi serie fui muchísimo para Liniers, San Cayetano, el cementerio israelí, la terminal, la feria andina, la cuadra del shopping, Rivadavia de un lado y del otro. Las caminé 10 millones de veces y en cada caminata veía algo nuevo, ¿no? Y me encontraba con algo nuevo, y eso es como una riqueza muy grande a la hora de escribir. Yo elegí situar una ficción ahí porque me parecía que era un lugar en donde ocurrían 1000 cosas. Ustedes tienen la ciudad entera, o sea, imagínense si no pasan 1 millón de cosas. Bueno, a ver. ¿Cómo es el trabajo de ponerle voz a sus personajes? ¿Cómo es el proceso de construcción de sus personajes? Cecilia Abud, si no me equivoco. Es toda una cuestión encontrarle la voz a los personajes, es un desafío enorme. A veces ni siquiera se da desde el vamos, ¿no? A veces llegás a la página 40 en una novela y ahí le encontraste la voz al personaje y tenés que ir, o sea, recapitular todo para atrás y homologar. Yo no voy a ir al abstracto, sino voy a pensar en Cometierra y Miseria y las dificultades, ¿no? Para separar las voces de dos chicas de la misma edad, del mismo origen, ¿no? Porque nacieron y vivieron en el mismo barrio, de un estrato, o sea, de un sociolecto también similar. Entonces lo que hice para separarlas fue pensar en la personalidad de cada una, ¿no? Cometierra absolutamente metida para adentro en el inicio de la novela, porque está pensando qué es lo que va a hacer con el don, ¿no? Si va a volver a usar su don para ayudar a los demás y se va a volver a la tierra, básicamente, se va a volver a comer tierra o no. Y Miseria todo lo contrario, ¿no? Súper extrovertida, que no para de hablar un segundo, que incluso mete la pata en más de una ocasión por no saber callarse la boca, ¿no? Entonces, cuando le construía la voz pensaba en alguien que no tiene filtro, digamos, ¿no? Que es pura exterioridad, un personaje absolutamente vital, con unos años menos que Cometierra, y que no está viendo todo el tiempo lo terrible de lo que la Tierra le muestra, ¿no? Entonces, eso tan tanático y tan terrible que tiene Cometierra como mochila, bueno, Miseria no lo tiene. Entonces, ese reflejo en las voces me parecía como central para separar
esas dos voces que eran, bueno, tan pegadas. Ahora, las voces de los personajes son centrales en las historias, ¿no? Y siempre digo que una novela, un cuento, no es solo trama, sino que hay un tono, un manejo con el lenguaje en donde la voz de los personajes es central. ¿Qué no puede faltar en un cuento breve?, preguntó Perla Quinteros. Bueno, a ver, si es un cuento, necesariamente algo tiene que pasar, tiene que haber una mínima trama. No voy a decir como decían hace un tiempo, si no me equivoco, 60, 70, hubo una discusión en la que decían que en un cuento tenía que haber sí o sí personajes. Bueno, en ese momento estaba Antonio Di Benedetto en medio de esa discusión y él hizo un cuento totalmente sin personajes, en donde la trama se deja ver por el estado de los objetos adentro de un departamento, que se llama El abandono y la pasividad. Es un cuento increíble de la separación de una pareja que no aparece nunca, sino que uno va viendo el paso del tiempo en ese departamento de alguna forma abandonado por los dos amantes sobre la pareja. Entonces, lo que no puede faltar de alguna forma es la historia. Justamente la pequeña historia que ustedes van a contar tiene que estar. Ahora, después tienen toda la libertad del mundo, la literatura en sí es el territorio de lo posible, así que en realidad yo siento que es el único territorio en donde podemos hacer de todo y ejercer, ¿no?, la máxima libertad pensable, así que en ese sentido también siéntanse muy libres a escribir la ciudad de cada uno. Bueno, ¿cómo corrijo mis textos?, preguntó Chiara Cachazo. También ya hablé mucho, pero voy a repetir una vez más esto de léanlos en voz alta. Yo, si no leo en voz alta, se me pasan un montón de cosas, ¿no? Que después digo, ¿cómo no vi esto? Justamente porque por los ojos no pasa todo. Pasa muchísimo, ¿no?, por la escucha, ¿no? Ahí sale mucho mejor el tono, salen las repeticiones, sale la materialidad sonora del texto, ¿no? Entonces leer en voz alta, escucharse, sirve muchísimo para mí es algo que no puede omitirse a la hora de corregir un texto. Bueno, ¿cuándo considerás que un cuento está terminado? Es muy difícil esta pregunta. De hecho, a veces me ha pasado que corrigiendo cuentos me di cuenta que el cuento en realidad terminaba antes de lo que yo había pensado inicialmente, ¿no? Y más de una vez recorté finales y dije, no, este texto termina mejor acá, ¿no? El cuento es una forma breve, para mí tiene que ser mucho más contundente. Ahora, Felisberto Hernández tenía cuentos que terminaban, sí, cuentos que era como que se iban apagando lentamente, entonces tampoco es que hay una receta absoluta para todos y que todos tengan que escribir un cuento de la misma forma. Sí, confíen en ustedes, sí, léanlo y sientan que dieron, bueno, la mejor versión posible de ese texto. En definitiva, los que van a juzgar ese cuento antes que nadie son ustedes mismos. Cuanto más lo trabajen y más incluso lo reboten contra posibles lectores, contra seres queridos que se presten para ese juego, bueno, mejor va a quedar al final y más satisfechos van a quedar con el trabajo que están haciendo. Más allá de que va a haber un solo ganador, ¿no? Van a tener un cuento propio. A ver. Esta pregunta la había hecho Leticia Fischer, ¿no? ¿Cuándo consideras que un cuento está terminado? Ahora, ¿en qué se inspira para crear su obra?, preguntó Agustín Moreno. Yo busco ese flechazo inicial, casi como si fuese una relación, no sé, romántica. Flechazo inicial, dije. A veces un cuento sale de un lugar impensado, ¿no? Hay un cuento que puse en una antología de la UNAUR que se llama Conurbe, un cuento que quiero mucho que se llama Bicicletas, y miren de dónde surgió, nada que ver. Bueno, estaba conversando en una escuela con una profe del secundario, ¿no? En la escuela que yo iba, primaria estaba abajo y secundaria en primer piso. Y bueno,
era una semana que yo estaba muy golpeada porque una alumna que quería mucho, pese a todas mis esfuerzos, ¿no? De enseñar eso y de hablarles, de aconsejarlas, bueno, quedó embarazada sin ser un embarazo deseado, claramente, era una piba muy chica y la verdad que toda la familia estaba estrangulada económicamente, yo lo sentí como una derrota personal, ¿no? Estaba muy triste, muy angustiada incluso por esa alumna. Y me puse a hablar con una profe porque ella no quería dejar, creo que estaba en segundo año de secundaria y no quería dejar. Yo no sabía, la profe me contó que un poco más lejos, pues está al fondo, había una escuela justamente con un grupo para como madres adolescentes en los que había una suerte de guardería interna para que las pibas no dejaran de ir al secundario. Entonces ella me empezó a contar y en la conversación, ¿no? de cómo estaban las cosas, me empezó a decir que era terrible, que a las pibas las estaban chipeando a los 14 años, y yo me quedé así como que no sabía de qué me estaba hablando, y eso del chipeo, que después se lo escuché decir a un montón de alumnas, era que le colocaban el implante subdérmico, ¿no? De hormonas, es como un chip chiquitito que libera una vez por mes la carga hormonal, y es un anticonceptivo hormonal. Bueno, lo que me decía la profesora era que eso era un bombazo para el cuerpo de una piba de 14 años, un bombazo hormonal. Y yo que pensaba por mi lado, bueno, pero por lo menos no se previenen estos embarazos no deseados en pibas que son súper vulnerables. Bueno, es una cuestión que no íbamos a zanjar de ninguna forma en esta conversación ahí de 10 minutos de recreo, y que originó que yo escribiera ese cuento de bicicletas en donde hay 3 hermanas, ¿no? Y una mamá y un papá, todos con posiciones distintas al respecto, y una chica, la hermana más chica, ¿no? Que se planta absolutamente a favor del chip y ni siquiera espera, ¿no? Se va sola a buscar su método anticonceptivo. O sea, de un lugar absolutamente impensado, de una conversación absolutamente impensada, bueno, salió un cuento que quiero muchísimo y que incluso el viernes pasado o el sábado un profesor me dijo que daba clases en el Pellegrini, que les sirve muchísimo trabajar ese cuento con los alumnos, les sirve para dar ESI, y que a los pibes les gusta, ¿no? O sea, ¿dónde surge un cuento? Es la vida misma, ¿no? Pero salgan a buscar eso, ese chispazo inicial, que justamente muchas veces es algo que nos intranquiliza, nos problematiza y que no podemos resolverlo de otra manera que no sea, bueno, procesarlo escribiendo, que es finalmente lo que hice. Bueno, ¿qué hago yo al momento que tengo lagunas escritoras? Yo en realidad dejé de escribir durante un montón de tiempo, no sé, 20 años de mi vida, porque estaba muy abocada a la crianza, porque no veía ni siquiera como horizonte posible para mí escribir. Entonces, desde que retomé, no tengo lagunas escritoras. No tengo tiempo para escribir todo lo que me gustaría, así que por el momento no tengo el problema de las lagunas de escritura. Esto había preguntado Débora Polanco. No, Débora pregunta esto que sí ahora. ¿Cómo maneja los sentimientos que le generan sus personajes? Este es un punto delicado, porque a veces pasan cosas con los capítulos, a veces pasan cosas con los personajes, y a mí me gustan los textos que emocionan, que conmueven, no me alcanza solo lo intelectual a la hora de valorar o disfrutar un texto o una experiencia estética, ¿no? Y me gusta que me conmuevan, yo también busco conmover. Y eso a la hora de ir armando texto, bueno, en realidad genera también emociones en uno como escritor también. Me pasó con mi serie que hay una parte que incluso amigas que no tienen hijos y son súper antiniños, súper lejanas, me dijeron, bueno, en tal momento con mi serie atravesando tal y tal cuestión, me emocioné. Y me pasaba que incluso corrigiendo también con mi editora, nos emocionábamos las dos leyendo. Y era, mirá cómo terminamos, ¿no? Leyendo y corrigiendo esto. Yo siento que así funciona, ¿no? Que así sirve, que así tiene una carne, una credibilidad ese texto. Un texto indiferente a mí, vuelvo a decir, no sé si me gusta tanto. Esto me parece que es personal también, ¿eh? Decía que pensé esta hora y esta serie de preguntas como
para que orientarlos y que les sirva, ¿no?, a la hora del taller y que no se sientan que van tan a ciegas en esto. No sé si habrá tiempo para alguna pregunta más o cerramos, como las organizadoras prefieren. No, no puedo. A ver. Estoy yo en el... Estábamos tratando de que Carmen entrara, pero... Desmuteala, vos tenés que desmutearla, hacer clic en Carmen y habilitarle el micrófono para que se despida o lo que sea. Aquí desde el backstage. Ahí Desde está. el backstage. Ahí Gracias. entra Carmen, ahí está. Bueno, nada, gracias Dolores por esta charla, qué divertido, perdón, pero es que fue genial que justamente comentaras sobre la importancia del sonido en los textos y tuvimos ahí un buen minuto o dos de silencio. El Zoom es una herramienta de muchos filos, ¿no? A veces es tu mejor amigo y a veces es un enemigo cruel. Pero bueno, nada, andando se construye y bueno, espero que les haya servido a todos, ¿no?, a la hora de abordar los textos para el concurso, que esa era la idea de este tallercito.